En los contratos mercantiles se reconoce la autonomía de la voluntad de las partes para celebrar y ejecutar los contratos que deseen incluir en ellos las cláusulas que consideren más convenientes, estén o no reconocidos o reglamentados por la ley. Por ello, existen en la práctica contratos normativos nominados e innominados, que aunque no son reglamentados por la ley, ni en el mejor de los casos nominados por ella, una vez que surten sus efectos, obligan a las partes en sus términos. Dicha autonomía de la voluntad también está reconocida en los principios sobre los contratos comerciales internacionales, elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, que la reconocen como el eje sobre el cual gira el orden económico internacional, abierto hacia el libre comercio y la competitividad. Por ello, admiten que las partes tienen libertad para celebrar un contrato, ya sea típico, atípico, normativo, etc. Como se menciona anteriormente, las partes tienen libertad para celebrar contratos y para incluir en ellos las cláusulas que consideren más convenientes. La voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. Ha quedado relegado a segundo término, en salvaguardar de los derechos de la sociedad y de los terceros, y reconociendo que las partes no siempre tienen la posibilidad de discutir las cláusulas o de optar por no celebrar el contrato, de manera que se ven forzadas a contratar en condiciones distintas de su voluntad y en otras que, aun siendo su voluntad hacerlo, no es posible reconocer la validez del acto, por lo que imponen límites a la autonomía de la voluntad, a la libertad de contratar y a la libertad contractual. El orden público, las leyes prohibitivas, la moral, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Entonces, dichas limitaciones son límites de orden o interés público. Aparecen dichas limitaciones fundamentalmente cuando se trata de actos o actividades de interés nacional, de servicios públicos o de actos que afectan o pueden afectar a ciertos sectores de la población, como los consumidores o los trabajadores, así como a la economía nacional. En tales casos, la libertad de contratar no es absoluta, sino que por ley existe la obligación tanto de contratar con relación a la prestación de servicios públicos, como de observar igualdad de trato entre las personas con quienes contrata el prestador del servicio, tal como ocurre en los casos de actividades para las cuales se requiere de concesiones, autorizaciones o permisos, transportes, teléfonos, servicios y operaciones bancarias, en los cuales el proveedor no puede, por disposición de ley, libremente negarse a contratar ni discriminar a sus clientes. Límites en atención a las leyes prohibitivas. Son los límites establecidos por las leyes las que de manera categórica prohíben ciertos actos o cláusulas contractuales cuya inclusión en los contratos provoca la nulidad de las mismas o del contrato. Así, por ejemplo, el pacto de retroventa y la exoneración de responsabilidad por dolo. Límites a la renuncia de derecho. Conforme es posible que las partes, al celebrar contratos mercantiles, renuncian a sus derechos, sin embargo, la ley impone limitaciones a esa renuncia. Dicha renuncia solo es válida respecto de ciertos derechos y siempre que no perjudique derechos de terceros ni afecte el interés público. Esto es, para que las partes puedan renunciar a derechos y ésta traiga consecuencias de derecho. La renuncia debe satisfacer los requisitos siguientes: que se trate de derechos privados que no afecte directamente al interés público, esto es, de derechos disponibles. El derecho a exigir responsabilidad proveniente de dolo es irrenunciable. Que la renuncia no perjudique derechos de terceros. No es válido renunciar a la herencia en perjuicio del acreedor. Que la renuncia se haga en términos claros y precisos. No basta que se mencionen que contengan derechos a favor de quien pretende renunciar a ellos. Debe expresarse claramente cuáles son esos derechos y que no quede duda del derecho que se renuncia.